Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Bueno, estoy en Iglesia Reformada Durazno, Uruguay. Mi nombre es Gustavo Rodríguez y estamos juntos en el Día del Señor para predicar la palabra de Dios, para estudiarla, ¿verdad? Juntos, para analizarla y poder mirar a ver qué Dios tenemos, ¿verdad? Cómo es nuestro Dios, qué es lo que le gusta a nuestro Dios, para nosotros después salir y hacer lo que a Dios le gusta, ¿verdad? Porque estamos para eso, para obedecer y para agradar a Dios, no para no agradarnos a nosotros mismos, ni a agradar a los hombres. En primer lugar está Dios, ¿verdad? Y para eso Dios nos salvó, para que nosotros podamos agradarlo. Pero ¿cómo podemos agradarlo? Bueno, tenemos que buscar la Escritura, tenemos que estudiarla, tenemos que mirar y escarbar en este libro precioso que Dios nos dejó para poderlo vivir, para darle gloria a Él, ¿verdad? Bien, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este privilegio. Dios, sé que no merezco estar aquí predicando tu palabra, Señor, porque tu palabra es pura, tu palabra es limpia. Señor, tu palabra es perfecta. Y yo no soy puro, yo no soy limpio, no soy perfecto, sino que voy camino a la perfección. Pero Padre, tú me has elegido para este ministerio, ayúdame. Señor, necesito de ti, de tu sabiduría e inteligencia, para hacer las cosas para tu gloria y para tu honra. Gracias, oh Dios, por darme esta oportunidad. No la merezco, pero Dios, lo que hago es humillarme y darte la gloria. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdame a leerla bien y a explicarla bien. Y Padre, ayuda a mis hermanos y a mí mismo también. Padre amado, para tener nuestros oídos espirituales abiertos, para que tú, oh Dios, el mensaje que tú nos hable hoy en esta tarde podamos, Señor, cuando salgamos afuera de este lugar, vivirlo y, Señor, enseñarle a otros quién es Jesucristo, quién es Dios. Ayúdanos, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos mirando Evangelio según Juan, ¿verdad? Es el título, la Sofía ya lo sabía. Evangelio según Juan es el título, sí. Vamos a tener una lectura en Juan capítulo 3, versículo 11 al 21. Seguimos en el capítulo 3 y vamos a continuar en el capítulo 3, en uno de los principales capítulos, ¿verdad?, de la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí nos habla Cristo cómo nacer de nuevo, ¿verdad? ¿De qué vale todos los otros libros si no tuviera el capítulo 3 de Juan? ¿Verdad? Porque aquí es donde Dios nos dice cómo podemos nacer de nuevo. Bien, versículo 11 al 21 vamos a tener la lectura de Juan capítulo 3. Dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibéis nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no la creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Bien clarito, ¿verdad? Es este pasaje, ¿verdad? Tan profundo, pero tan claro para que nosotros podamos entender. Bueno, vemos que en este pasaje habla de creer. Muchas veces, 7 veces habla de esta lectura que hemos leído. 7 veces habla de creer. Creer es muy importante, ¿verdad? Creer. Bueno, de Dios viene la salvación, pero de nuestra parte es el creer, ¿verdad? Porque si nosotros no creemos, no podemos ser salvos. Obviamente que Dios es el que nos hace creer por medio de su Espíritu y hace nacer en nosotros la fe salvadora. Y eso es lo que vamos a tratar hoy, la fe, solo por fe, solo por fe. Entonces, acuérdense que el Señor Jesucristo estaba hablando con Nicodemo. Este hombre era un maestro de la ley, donde vino a Cristo de noche, ¿verdad? Pero también había más gente con el Señor, sino como Juan pudo haber escrito el libro, ¿verdad? Y la conversación que tuvo, o sea, pensamos que es un resumen de la conversación que tuvo
el Señor Jesucristo, ¿verdad? Con Nicodemo. Pienso que hayan estado toda la noche, ¿verdad? Hablando de la Escritura, hablando con el Señor Nicodemo, este hombre, ¿verdad? Como dije, un maestro de la ley. Entonces vemos que este hombre estaba ahí y Jesús, el Señor Jesucristo, lo confronta. Este hombre vino pensando que bueno, ya está, ya conseguí todo, ¿verdad? Ya estaba conforme. Pero había algo en él que le faltaba y él sabía que algo le faltaba. ¿Y qué le faltaba? Lo más importante. Él pensaba que había logrado su salvación con sus ritos, con su ceremonia, ¿verdad? Con su linaje. Pero bueno, Dios le está diciendo, no, Nicodemo, tú no puedes entrar al cielo. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino porque no has nacido de nuevo. Entonces el versículo 11 dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibiste nuestro testimonio. ¿Qué le pasaba a ellos? Que no recibieron el testimonio de Dios, no creyeron en el testimonio del Hijo, creyeron en las obras que hacía Cristo, pero no en el testimonio que trajo Cristo directamente del Padre, es lo que vimos el domingo pasado, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no la creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? No creían lo terrenal, ¿verdad? Del nacimiento, bueno, del nacimiento de un niño en la tierra, el niño no hace nada para nacer, son sus padres, ¿verdad? Lo mismo el nacimiento espiritual. Nosotros no podemos nacer de nuevo si Dios no nos hace nacer, ¿verdad? Dios primeramente tiene que matarnos, ¿verdad? Y espiritualmente, ¿verdad? Estamos muertos espiritualmente, no matarnos, sino darnos vida, sino que nosotros estamos muertos espiritualmente y Dios manda su espíritu y nos da vida. Y es su espíritu, hacernos, darnos venir su espíritu en nuestra vida, bueno, somos una nueva criatura. ¿Por qué una nueva criatura? ¿Mejorada? No, nueva criatura. Entonces ya no pensamos y no deseamos las cosas que deseábamos antes. Ahora somos nuevos, somos otra persona que vivimos para la gloria de Dios y buscamos las cosas celestiales. Versículo 13, nadie subió al cielo, sino que él descendió del cielo al Hijo del Hombre que está en el cielo. Directamente Cristo trajo el mensaje del Padre, y el mensaje del Padre era que creyeran en el Hijo. ¿Que creyeran en qué? Versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, ¿se acuerdan que estuvimos mirando esto? Bueno, así lo que hizo Moisés allí en el desierto, mandado por Dios, era lo que iba a pasar en un futuro con Cristo. Iba a levantar esa cruz, y el que mirara esa cruz y creyera en lo que Cristo hizo ahí en la cruz, y hoy en día es el mismo mensaje, el que cree, ¿verdad?, que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día por mis pecados, me arrepiento de mis pecados, bueno, encuentra la salvación. Dios lo salva, ¿verdad? Pero es Dios que me lleva en aquella cruz. Bueno, así para que se fue levantada esa cruz, versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren qué sencillo que es. Pero ¿qué pasó? El mundo no creyó. El mundo no creyó. La gente de él no creyó, ¿verdad? Entonces vemos que la salvación de las personas, el deber de las personas de ser salvas tiene que creer, ¿verdad? Pero obviamente, como dije, la salvación es de Dios. Es Dios que nos lleva ahí. Es Dios que nos impulsa a través de su espíritu a creer. No es por nuestros esfuerzos humanos, no es por nuestros ritos. La salvación proviene de Dios, y eso la fe y el creer lo produce el Espíritu Santo, la verdadera fe. Yo tengo una fe en Cristo. Bueno, estos fariseos tenían una fe también en Dios, pero ¿saben qué? No creyeron en la palabra de Dios. Vivían como ellos pensaban, ellos estaban conformes, ellos ya habían alcanzado sus títulos, ¿verdad? Bueno, eran maestros, muchos eran, bueno, otros eran sumos sacerdotes y otros tenían muchas eminencias, tenían prosperidad económica. Además, Nicodemo se creía que era una de las 3 personas más poderosas económicamente. O sea, Nicodemo tenía todo. Lo único que decía, bueno, ya está, me falta entrar al cielo y ya está. Y era lo que quería encontrar con Jesús, que Jesús le dijera, va, Nicodemo, vos sí, ya la alcanzaste, hiciste todo perfecto, tenés prosperidad económica, tenés todo, Nicodemo, el reino, ya estás prácticamente con un pie en el reino. Pero ¿qué pasó? Jesús, el Señor Jesucristo, despedaza a Nicodemo y derrumba toda aquella seguridad que tenía Nicodemo, diciéndole, tienes que nacer de nuevo.
Entonces, la obra de la cruz fue hecha para que aquellos que creen, ¿verdad?, encuentren la salvación, versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ¿cómo yo puedo llevar a una persona, si la amo, ¿verdad? El cristiano ama al prójimo. Si amo al prójimo, ¿qué voy a hacer? Le voy a hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque yo tengo vida eterna y yo quiero que mi prójimo también tenga vida eterna. Le voy a hablar del Evangelio, del arrepentimiento de pecado, ¿verdad? Porque sé que esa cruz es la salvación, creyendo en la cruz. Sí, puedo hablar de que Jesús, Dios es bueno, que Dios es omnipotente, Dios tiene el control, lo que está pasando en el mundo, Dios lo tiene controlado, el mundo tiene el juicio de Dios, y hasta ahí llegó. Eso no es predicar el Evangelio, ¿verdad? Predicar el Evangelio es que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, y está a la diestra de Dios sentado. Bueno, Él murió en la cruz por mis pecados y por los pecados de aquellos que van a creer, ¿verdad? Nuestro deber como hijos de Dios es ir y predicarle el Evangelio, porque yo no sé si Dios va a nacer la fe salvadora en esa persona, pero no me corresponde a mí seleccionar a las personas, sino a mí lo que me corresponde es llevarle el Evangelio y que se arrepientan de sus pecados. Tiene que ser, bueno, yo le predico a las personas que para mí, mirá, van a alcanzar la salvación. Eso no fue lo que mandó Dios. Eso es lo que hacían los fariseos, ¿verdad? Los religiosos. Ellos seleccionaban a las personas para que pudieran entrar a su secta. Bueno, los cristianos, los hijos de Dios, vamos y obedecemos lo que el Señor nos mandó. Ir pues y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje que tenemos y la orden del Señor Jesucristo. Ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos, ¿verdad? Pero el primer paso es predicarle el Evangelio. Entonces, vemos que lo que quiero ver con ustedes hoy es que el creer va en paralelo con la salvación de Dios. El creer va paralelo con la salvación de Dios. Nosotros para ser salvos, ¿verdad?, tenemos que creer. Bueno, ¿qué es lo que nos hace ver Dios por medio del Espíritu? Para que nacer esa fe, que nosotros podamos creer. ¿Qué es lo que hace Dios? Miren lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos hace ver que fue Dios que amó al mundo. ¿Cómo? Porque mandó a su Hijo a morir por los pecadores elegidos por el Padre antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Vemos que, como dijimos hoy, el amor, si yo tengo un amor, ¿sabes qué? ¿Cuál amor tienes tú? ¿El amor del mundo o el amor de Dios? Porque el amor de Dios hace, el amor de Dios se sacrifica, ¿verdad? El amor de Dios no se enoja, sino que Él no se irrita, no guarda rencor, pero Él está haciendo, no es un amor estancado, ¿verdad? No es como el mundo que hoy te ama y mañana te desecha, ¿verdad? Hoy vemos que el mundo aplaude a personas famosas, pero mañana no les cae bien esa persona famosa y ya la desecha, ya no la amo más. Y así el mundo es un sentimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo va cambiando y es sentimentalista, cambia, ¿verdad? Por sus emociones, nuestra carne va cambiando, pero el amor de Dios permanece. Y el amor que permanece es el que hace. Sí, yo amo tanto a Dios, bueno, ¿qué estás haciendo para Dios? Estoy predicando el Evangelio a toda criatura. Bien, es lo que Dios nos mandó, perfecto, es lo que Dios nos mandó, hace, predica, enseña lo que Dios le ha enseñado a él, se lo enseña a otro. Eso es lo que Dios nos ha hecho, ¿verdad? Nos ha mandado a hacer, impecable. Bueno, predicar el Evangelio. Y no solamente el amor, por eso dice que el amor permanecerá. ¿Por qué? Porque no solamente cuando lleguemos al cielo, llegamos al cielo, me siento en el sofá, me acuesto, ya Señor, ya lo logré, ya está. No, el amor permanece, y si permanece quiere decir que vamos a continuar trabajando en el cielo, sirviendo a Dios, haciendo cosas para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso el amor permanece, porque el amor hace. Bueno, el Señor le muestra a Nicodemo que el pensamiento que ellos tenían, ellos pensaban, los judíos lo que pensaban era que eran ellos, solamente ellos, los que Dios amaba. Pero acá Dios, otra vez, Jesús, el Señor Jesucristo derrumba ese pensamiento, porque dice, de tal manera amó Dios a los judíos, no, al mundo. Entonces el amor de Dios no se extiende solamente con el pueblo judío, sino se extiende con todo el mundo, dándole la oportunidad a todo el mundo a que escuchara el Evangelio y creyeran, ¿verdad? Y fueran salvos por el Evangelio.
Entonces vemos que Nicodemo se le derrumba ese pensamiento, ¿verdad? Que solo ellos podían entrar al reino. Cristo vino a dar salvación a todas aquellas personas que creyeran en Él. Por eso en el versículo 3 le dice Nicodemo, respondió 3.3, Juan 3.3, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todo, judío, gentil, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 7, no te maravilléis que te dije, o es necesario nacer de nuevo. ¿Sabes qué, Nicodemo? Tu religión, tu capacidad, tu riqueza no te va a hacer entrar al reino, ¿verdad? Y se le cae la seguridad a Nicodemo. ¡Wow! No tengo nada, ¿verdad? Nicodemo pensaba que tenía todo y ahora se enfrenta a Cristo y dice, Cristo, ¿sabes qué? Estás perdido, Nicodemo. Estás perdido. Entonces, ¿qué hizo Dios para que el mundo pueda ser salvo? Bueno, miren lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 32 al 33. Juan, capítulo 6, versículo 32 al 33. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, cuando dice acá una verdad, te voy a decir, cada rabí cuando enseñaba la escritura, bueno, aquí decir, bueno, te voy a decir una verdad, pero es una verdad, bueno, abre bien los ojos lo que te voy a decir, ¿verdad? Porque es algo muy serio lo que te voy a decir. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo? ¿El maná? No, el maná ellos lo comían para llenar su panza, su estómago, ¿verdad? Pero ahora viene el verdadero pan del cielo que da vida eterna, ¿verdad? El maná no daba vida eterna, el maná simplemente daba el alimento necesario para poder subsistir allí en el desierto. Entonces el pan es el Hijo de Dios que debía descender del cielo para poder comer su carne espiritualmente, como el maná del cielo que comieron los israelitas en el desierto. Todo eso lo que pasó en el Antiguo Testamento era representación de lo que Cristo iba a hacer allí en la cruz por todo el mundo, ¿verdad? Pero ese pan debía descender del cielo para poderlo comer. Versículo 51 del capítulo 6, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Más clarito, como dice el dicho popular, es echarle agua, ¿verdad? Más clarito como el agua. Bueno, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de los judíos. No, del mundo. Del mundo. Dios hoy le está dando la oportunidad, ¿verdad?, de que todo el mundo sea salvo por el Hijo, para que crean en el Hijo y tengan vida eterna. Vemos el amor de Dios, ¿verdad?, mandando a su Hijo a morir por nosotros, para salvarnos. Bueno, vemos que el amor, como dije hoy, de Dios, ¿qué hace? ¿Verdad? Juan capítulo 12, versículo 47 al 50. Juan capítulo 12, versículo 47 al 50 dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Qué vino a hacer Cristo? La primera vez vino a salvar, ¿verdad? No vino a juzgar. Cristo va a venir a juzgar después, cuando Él venga a reinar, ahí va a venir a juzgar. Pero ahora estamos en el tiempo de la gracia. Dios le está dando la oportunidad a todo el mundo para que nazca de nuevo, ¿verdad? Y crea en lo que hizo Cristo a favor de Él, ¿verdad? Que confiese su pecado y crean en el Evangelio. Versículo 48, el que me rechaza y no recibe, ¿qué? Mis palabras, tiene que le juzgue. ¿Quién le juzga? La palabra que yo he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué va a hacer Dios en el día postrero? Cuando Cristo venga a reinar. ¿Qué va a abrir? Su palabra. ¿Saben qué? Ustedes desecharon, cuando juzga el mundo, ustedes desecharon lo que dice mi palabra, no creyeron lo que dice mi palabra. Ustedes no creen. Porque, versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Bueno, vemos que el Señor Jesucristo no habló lo que Él pensaba, sino que vino, trajo un mensaje directamente del Padre. Versículo 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Qué es el mandamiento de Dios? Es vida eterna. El que desecha las palabras de Dios, ¿qué desecha? La vida eterna.
Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Hijo de Dios vino a salvar a aquellos que crean en Él. ¿En qué? En su palabra. En su palabra. Oh, yo soy tan creyente. Creo sí que Cristo murió en la cruz. Pero ¿cómo vives? Ah, déjame vivir a mi manera. Bueno, ¿sabes qué? Tú no eres un creyente. Eres un religioso. Es lo mismo lo que le estaba pasando a Nicodemo, ¿verdad? Ellos creían, ¿verdad?, en la palabra, en la ley, pero no la vivían. Sino que hicieron otra ley aparte. Su religión hizo otra ley aparte para evadir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una ley más fácil, ¿verdad? Para que, bueno, todos podamos vivirla y podamos estar todos cómodos. Y bueno, y sí, estamos todos satisfechos, que bueno, ¿verdad? No ofendemos a nadie, qué lindo. Y esto es todo amor, amor. Bueno, pero vemos que no es así para los ojos de Dios. El Hijo de Dios vino a salvar a aquellos que crean en Él y dar la palabra del Padre para que crean. Y esos son los que van a ser salvos, ¿verdad? No los que dicen ser, sino los que creen, viven la palabra de Dios. Y esos son, porque el creer va de la mano con obedecer. Yo creo, bueno, obedece la Biblia, te esfuerzas a obedecer la palabra de Dios. Bueno, pero si la rechazás la palabra, estás rechazando la palabra del Padre. Y la misma palabra del Padre es la que te va a juzgar, ¿verdad? Miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, el que no cree en la palabra de Cristo, la palabra que Cristo trajo del Padre, ya es condenado. Te mueres hoy y estás condenado, ¿verdad? Por eso el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no quiere que nadie se pierda. Y bien, ¿saben qué? ¿Cómo demostró Dios al mundo que no quería que se perdiera? Mandando a su Hijo a morir por el mundo. ¿Se dan cuenta? Bueno, vemos el amor de Dios que hace, ¿verdad? Hace. Bueno, yo amo tanto a Dios. Bien, se va a ver por tus frutos, por tus obras, ¿verdad? Nadie manda a morir un hijo por una persona que merece lo peor. Nosotros merecíamos lo peor, la condenación. ¿Sabe qué? Cristo muere por los escogidos del Padre antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Pero sus escogidos están dentro del mundo. Y tienen que salir los cristianos a predicar el Evangelio. El Padre sabe cuándo están los escogidos de Él. Nosotros no sabemos, ¿verdad? Nosotros vemos lo que está adelante y predicamos el Evangelio, lo que está adelante. El Padre que está en el cielo está mirando, acá está, a este hay que predicarle, Gustavo. A este te lo puse en tu camino, predícale el Evangelio. Él es un escogido de mío. Bueno, Padre, le he predicado a 20, Señor, y nadie se convierte, Señor. Tú continúa predicando. Para ti no es, tú no tienes que mirar los frutos, ¿verdad?, de la predicación del Evangelio. Tú lo que tienes que hacer es predicar, nada más. No mirar a ver a qué se convierte, no se convierte, el mundo no se convierte. No, eso no es mi problema. El problema es de Dios con el mundo, ¿verdad? Con buscar su escogido. Mi problema es predicar el Evangelio. Llevar el Evangelio a toda criatura. Por eso el cristiano hace, ¿verdad? Ay, no sé qué hacer. Bueno, predicar el Evangelio es el ABC de un cristiano, ¿verdad? Vivir el Evangelio es el ABC de un cristiano. Bueno, ya ahí ya tienes mucho trabajo. ¿Sabes por qué? Porque alma hay cantidad, ¿verdad? Alma todos los días están naciendo nuevas personas, ¿verdad? Y muchas personas se están muriendo. Por eso el cristiano está todos los días hablando de la muerte, que se van a la condenación, si no se arrepienten, no creen en Cristo. Entonces todo el mundo, ¿verdad? En el mundo hay gente que está continuamente naciendo y muriendo. Entonces trabajo hay para el cristiano. No podemos decir, no, yo no hago nada para el Señor. Bueno, ¿sabes qué? Lo que estás demostrando es que no lo amas, porque el amor hace, ¿verdad? No amas ni a Dios ni al prójimo, porque no predicas el Evangelio. ¿Sabes qué? Eres como Nicodemo, que se conformó simplemente con pertenecer a una secta farisea. Sí, pertenezco a tal religión, pertenezco a tal misión. Nosotros no estamos para promocionar misiones ni denominaciones. Nosotros no representamos a denominaciones y no presentamos a misiones. Nosotros presentamos a Cristo, representamos a Cristo, ¿verdad? Somos cristianos, no somos somos de tal misión. No, eso hacían los fariseos. Ponían enseguida, no sé, ustedes cuando van y le predican a una persona, ¿verdad? El Evangelio, ¿qué hacen? Yo soy de tal misión, yo soy de tal religión, yo soy de tal secta. Como ya poniendo, ¿verdad?, su religión. Nosotros no venimos a presentar ninguna religión, venimos a hablar del Hijo de Dios, ¿verdad?, que puede salvar
el alma de las personas. Y ahí empezamos a hablar del Hijo de Dios, del Evangelio, qué es lo que hizo Él en la cruz, de tal manera amó Dios al mundo. Este versículo 16 lo usamos mucho para evangelizar, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Bueno, ¿quién fue allí a morir en la cruz? El perfecto, ¿verdad? El perfecto fue sacrificado por los imperfectos. Nosotros somos los imperfectos. Gracias a ese sacrificio de la cruz, Dios, haciendo pecado a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Allí, sufriendo toda la ira que yo merecía, pudimos nosotros alcanzar vida eterna. ¿Pero quiénes? Aquellos que creyeron, ¿verdad? Aquellos que creyeron en la palabra de Dios, y Dios le da vida eterna. Bueno, aquel que recibió a Cristo, aquel que creyó en Cristo, ¿verdad? Y tiene vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? ¿Para qué sufrió? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, el que cree se va a ver porque su vida vive como que el que tiene vida eterna. ¿Se entiende? El que tiene vida eterna va a vivir para la gloria de Dios, para el cielo. El que está muerto espiritualmente, no tiene vida eterna, está viviendo para la muerte, para el mundo. Juan 3:15. Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, que hay que creer para ser salvo de la condenación. Miren lo que dice Juan, que lo conteste la Biblia, ¿verdad? Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, Señor? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Debemos creer en Jesucristo, que fue enviado por Dios para salvarnos. Por eso el creyente habla de Cristo, para que el mundo sea salvo por Él, ¿verdad? Lo que Él hizo a favor del pecador, para que crean y tengan fe en Él, para que se salven de la condenación. Bueno, el mismo sentir que tiene Dios, tiene el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? El cristiano, el que tiene el Espíritu de Dios, tiene el sentir de Dios. ¿Cuál es el sentir de Dios? Que nadie quiere que se pierda. Yo no quiero que nadie se pierda. Ah, no, este no porque es una prostituta. Este no porque es un borracho. Este no porque es un mentiroso. Este no porque le pega a la mujer. Este no porque se va de clase y insulta a los profesores. No, no, no. A todos, dice Dios. A todos. ¿Verdad? Eso es lo que hacían los fariseos, los religiosos. Clasificaban. Clasifican a las personas, ¿verdad? Por lo que son. Nosotros no estamos para clasificar a las personas. Nosotros estamos para predicar el Evangelio. Y Cristo fue a los peores. ¿Verdad? Cristo dijo, no, a las prostitutas yo no voy. A los samaritanos tampoco porque no podemos. Nosotros siendo judíos no podemos juntarnos con los samaritanos. Ah, este no porque no me voy a contaminar. No, fue a esos y le predicó el Evangelio. A eso fue. Y eso es lo que buscamos nosotros. No, tenemos el mismo sentir de Dios porque somos cristianos. Que no queremos que nadie se pierda. Por eso llevamos el Evangelio. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero. Pero nosotros sabemos lo que es verdadero porque tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, si es nuestro verdadero Dios y la vida eterna, obviamente lo estamos hablando. Si no estamos hablando de Él, estamos dando a entender. Si nos avergonzamos de Él, estamos dando a entender que no es nuestro Dios, ¿verdad? Tengo vergüenza de Dios. Ay, no, tengo vergüenza, qué horrible. Bueno, ¿sabes qué? No sabes que estás en el verdadero, ¿verdad? No tienes entendimiento, no crees en el Señor Jesucristo, no crees en la obra de Cristo. Porque si tú dudas y tienes vergüenza de hablar del poder de la cruz, que es el poder de Dios, el Evangelio, bueno, si tienes vergüenza de Dios, Él se va a avergonzar, ¿verdad? Cuando esté delante del Padre. Pero también Juan 3:16 nos habla, volvemos a Juan 3:16, nuestro texto, nos dice que Dios amó al mundo. Como dije, los judíos pensaban que solo ellos eran amados por Dios. Los gentiles eran todos condenados y el Señor Jesucristo le dice que la salvación es para todos aquellos que creen en Él, ¿verdad? La salvación no es solo para los judíos como ellos pensaban. Dios estaba pensando en toda la humanidad cuando mandó a su Hijo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio no estamos pensando que simplemente nosotros vamos a ser salvos, ¿verdad? Y eso pensaban los fariseos. Cuidado
Cuidado como pensamos. A este no le voy a hablar porque yo solamente soy salvo. Dios me salvó a mí. No, no, si Dios me salvó a mí, que soy lo peor del mundo, ¿cómo no va a salvar a aquel ladrón, a aquel fornicario, a aquel mentiroso? Lo va a salvar si me salvó a mí. ¿Se entiende? Yo no estoy para clasificar personas. Yo estoy para predicar el Evangelio. Con lo mismo que hizo Cristo. Dejen, vengan a mí, llamando siempre. Vengan, ¿nosotros qué hacemos? Vengan a Cristo, vengan a Cristo. No, pero yo no puedo ir, porque mira mi pecado. A ti, tú eres el primero que tienes que ir a Cristo. Dios te va a perdonar. Dios perdona todos los pecados. Te tienes que arrepentir de tu pecado y creer en el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer, mi querido hermano. Efesios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, ¿por qué Cristo murió y se entregó? Por su iglesia. Por lo elegido, como dije hoy, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, por el Padre. El Señor se entregó, dio su vida, puso su cuerpo para ser hecho pedazos en la cruz y sufrir toda la ira de Dios para salvar a su iglesia. Su iglesia ahora se sacrifica, se hace pedazo igual, como están muriendo hermanos de distintas partes del mundo, haciéndose pedazo y perdiendo todo, perdiendo sus hijos, perdiendo su vida, perdiendo su cabeza, perdiendo todo. ¿Por qué? Por amor a los escogidos, por llevar el Evangelio. Bueno, eso es lo que hacen los cristianos, ¿verdad? Son un sacrificio vivo. Son un sacrificio vivo, Romanos 12. Todo eso es lo que hace un cristiano. Por eso el creyente no está satisfecho, ¿verdad? Por eso el creyente piensa como Pablo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, ¿sabes qué? Vivo para cuidar este cuerpo, vivo para hacer plata, vivo para agradar a los hombres. No, dice Pablo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, es una manera de pagarle a Dios, ¿verdad? Obviamente que no le vamos a poder pagar por nuestra salvación a Dios porque es impagable, ¿verdad? Pero es una manera de agradecimiento de lo que hizo Cristo a favor de nosotros, que ahora lo que vivimos lo vivimos para Él. Hablamos de Él, predicamos de Él, hablamos de Él. ¿Por qué? Porque Él me amó y ahora yo lo amo. Y el amor hace, no es palabra. Ay, Señor, yo te amo tanto, no falta ninguna reunión. Mira, oro, paso toda la noche orando, pero ¿haces algo para Dios afuera? Ay, no, yo me da vergüenza, ¿viste que? Bueno, ¿sabes qué? El amor de Dios hace. Por eso en este mundo están las personas que viven para sí mismos, ¿verdad? Para los deseos de su carne, cuidan tanto esta carne. Eso es lo que hace el mundo, ¿verdad? Los que viven para Dios están viviendo para la gloria de Él. Miran la palabra, obedecen y lo hago. No importa. Bueno, hermanos, están muriendo. ¿Por qué? Por predicar este libro. Bueno, ojalá que nosotros podamos tener ese sentir. Aquí en Uruguay nadie nos mata por predicar la Biblia, ¿verdad? Nadie nos persigue. Obviamente, ojalá que Chato Durazno debe estar todo evangelizado por nosotros, ¿verdad? Sí, somos poquitos, no importa, 12 hombres fueron que dieron vuelta al mundo predicando el Evangelio. Bueno, estos 5 o 6 que somos, 10 que somos, bueno, podemos predicarle a Durazno, ¿verdad? Perfectamente, alcanzar a todo Durazno predicarle el Evangelio para que ellos puedan creer, ¿verdad? Y sean salvos por Dios. Por eso testificamos y le demostramos con nuestra vida, ¿verdad? Que valoramos lo que Dios hizo en la cruz. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra, viviendo como que ya estamos en el reino. Fue lo que vimos el domingo pasado, ¿verdad? ¿Por qué vivimos como que ya estamos en el reino? Porque amamos a Dios, ¿verdad? Amamos al prójimo. Tenemos el mismo sentir de Dios. Damos a conocer a Cristo. Juan 3:16. No queremos que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. El cristiano no quiere que nadie se pierda. Por eso predica el Evangelio. El cristiano busca el beneficio del prójimo hablándole de su Señor para que ellos tengan vida eterna. Juan 3:16. Así como yo la tengo, quiero que los otros la tengan. Por eso les hablo de Cristo y vivo diferente, para que vean, ¿verdad?, que mis obras están hechas en la palabra de Dios, no en mis sentimientos y en mis emociones. El mismo sentir del Padre lo tengo yo, el mismo sentir del Hijo lo tengo yo porque tengo su Espíritu, ¿verdad? Y eso es lo que siente la familia de Dios, lo mismo que siente el Padre y siente el Hijo. No podemos decir que conocemos a Dios y actuamos como el diablo. Nos estamos contradiciendo, lo mismo que estaba haciendo Nicodemo, los fariseos. Ellos decían que conocían a Dios, pero ¿cómo actuaban? Como su padre el diablo. Cristo nos mira
Los mira por dentro y dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque te quieren matar, quieren robar, maldicen, andan chismeando, andan haciendo cosas de vuestro padre el diablo. Bueno, él ha sido homicida, el maliciente desde el principio, ¿verdad? Por eso ustedes son de vuestro padre el diablo. Pero nosotros somos de nuestro padre Abraham. ¿Cómo va a decir eso? ¿Sabes qué? Si fueran de vuestro padre Abraham, las obras de Abraham harían. Bueno, lo mismo nosotros. Tenemos que examinarnos, ¿verdad? A nosotros mismos. ¿Qué obra estamos haciendo? ¿La obra del Espíritu o las obras de la carne? Si estamos haciendo la obra de la carne, somos unos hipócritas, simplemente como fariseos, ¿verdad? Ah, somos la iglesia reformada de Durazno, ¿verdad? Bueno, pero vivimos para nosotros. No es lo que la Biblia nos está enseñando, ¿verdad? Es lo que hacían los fariseos, y Nicodemo era un maestro de la hipocresía. Era un maestro que enseñaba su religión, ¿verdad? Nosotros no enseñamos religiones, no invitamos a las religiones, sino que invitamos a que miren a Cristo. No invitamos, ¿verdad? Y promocionamos páginas de internet. Nosotros promocionamos a Cristo. Bueno, esto está saliendo, ¿verdad? Porque Dios lo ha permitido y lo ha implementado para que otras personas lo crean, para que otras personas lo miren. Pero no tampoco se tienen que conformar simplemente con mirar una página, porque no es bíblico mirar una página. ¿Qué es lo bíblico? Congregarse. Cada persona, cada cristiano que ha nacido de nuevo, o sea, persona que ha nacido de nuevo, que es cristiana, tiene que congregarse. Porque si no se congrega, ¿qué es? Pecado, ¿verdad? Entonces no podemos promocionar páginas, ¿por qué? Porque podemos también promocionar pecado. Bueno, una persona que es cristiana y viene a nosotros, tenemos que incentivarla a que se congregue en su iglesia local. Tienes que congregarte, ¿verdad? Más que estamos en los últimos tiempos. Bueno, el internet es una ayuda, sí, pero no es bíblico esperanzarse en el internet. Lo bíblico es congregarse, ¿verdad? Y que vayan a la iglesia, a su iglesia local. Bueno, lo que nos muestra es que ningún sacrificio o obra puede alcanzar la salvación. Nicodemo, los fariseos pensaban que habían alcanzado la salvación por sus sacrificios, sus obras, pero solamente por una obra entramos al cielo, la obra del Señor Jesucristo. Satanás lo que ha hecho es fomentar religiones. ¿Y sabe qué? Diciéndole, bueno, pórtate bien, haz algo en la iglesia, no falta ninguna reunión y ya entrarás al cielo. El Señor Jesucristo dice, no, tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser una nueva criatura para poder entrar al cielo. Bueno, Satanás lo que ha hecho hoy en día es formar varias religiones. Y también dentro de los evangélicos. Vaya, el evangélico de acá, el evangélico de allá, el evangélico de la prosperidad, el evangélico, bueno, tantos evangélicos que hay, ¿verdad? Bueno, pero han nacido de nuevo. Bueno, ¿saben qué? Lo único que tienen es la fachada de evangélico. Nada más, pero en su vida viven como los mundanos. ¿Saben qué? Son iglesias muertas. ¿Por qué? Porque la gente que está adentro está muerta. No han nacido de nuevo. Bueno, la iglesia tiene valor con las personas que han nacido de nuevo adentro, ¿verdad? Y se ve por sus obras, porque están colaborando para la expansión del reino del cielo. Juan 3:17. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bien clarito, ¿no? Bueno, Cristo vino a salvar a los que creyeran en él, no a condenar. Hoy en día Dios está dando la oportunidad al mundo de que se arrepientan y crean en el Evangelio. Los que tengan fe en la obra del Evangelio son salvos, pero el creer se va a ver en tu andar diario. Yo creo tanto, bueno, ¿cómo vives? ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que miras? ¿Qué tu tiempo? ¿Qué más usa tu tiempo? Obviamente cuando uno ama algo, ¿verdad? Usa todo el tiempo de que estamos despiertos mirando cosas de lo que yo más amo. Bueno, ¿sabes qué? Analízate. ¿Qué más amas? Si amas a Dios, vas a estar pensando en las cosas de Dios, estudiando la Escritura, mirando versículos, escuchando mensajes, ¿verdad? Queriendo cada día superarte espiritualmente. Obviamente que si amas el internet, amas el fútbol, amas al tal actor y amas las películas, tu vida o los políticos, tu vida va a estar más enfocada en la política, en el internet, ¿verdad? Y que en Dios. Entonces ahí te das cuenta a quién amas, a las cosas del mundo. ¿Qué quiere decir? Tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Porque el que nace de nuevo ama las cosas del cielo, no las cosas terrenales. Es un seguidor de Cristo. El propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento de Dios y todos vengan y sean salvos. Pero el ser humano, ¿qué ha hecho? Ha rechazado al Hijo de Dios. Fue lo que hicieron
el pueblo judío. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No creyeron en qué, en la palabra que Cristo trajo. Creían en las obras, creían que era un profeta, que era un enviado de Dios, pero no creían que era el Hijo de Dios, que vino, que el Mesías, que vino a salvar al mundo, ¿verdad?, de sus pecados. Y hoy en día, ¿qué pasa en el mundo? Lo mismo, rechazan a Cristo, ¿verdad? Rechazan la palabra de Dios y la obra de la cruz. No creen. Por eso Juan 3:18 dice, por eso dice ahí en Juan 3:18 dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree, ¿en qué? En la palabra de Dios, ¿verdad? El que no cree, el que, vamos a 3:18, Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vemos que la Escritura dice que el que cree no es condenado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? Creer, ¿verdad? Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no cree en la palabra de Dios. ¿Y saben qué eso, cómo se va a ver? No es que haciendo la oración mágica y levantando la mano, pasando adelante, sos salvo y que después se sienta un hombre o una mujer contigo, pecador, más pecador que tú, y te dice, este sí es salvo porque por lo que dijo, los sentimientos que dijo, es salvo. No, eso es, acuérdense que eso no es bíblico, y si no es bíblico, ¿de quién es? De Satanás, ¿verdad? Para engañar a las personas que simplemente con un sentimiento levantan la mano, digan una oración mágica o repitan la oración que un hombre diga, ya van a ser salvos. No, el que cree se va a ver por sus frutos. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, no por sus sentimientos, sino por sus frutos, ¿verdad? Y se va a ver porque agrada a Dios. Simplemente por eso. Yo soy cristiano, sí, ¿cómo vives? Vos sabés cómo vivo. Vivo para mí. No, entonces no eres un cristiano, porque el cristiano vive para Dios, no vive para sí mismo, ¿verdad? O vivo para agradar a los hombres. Bueno, tampoco. El cristiano primeramente está Dios en primer lugar, y después está el prójimo, ¿verdad? Y por último está Él. Eso es lo que hace los que creen, ¿verdad? Los que están en Cristo son una nueva criatura, y esos son los que creen de verdad, no como Nicodemo. Nicodemo conocía la Escritura, pero no la vivía, no creía en Cristo como Mesías, como el Hijo de Dios, sino que creía que era un enviado de Dios. Por eso cuando vino Cristo le dijo, sabemos que has venido de Dios, ¿verdad? Pero él no creía que él era el Hijo de Dios. Él creía y confiaba en sus obras, en su linaje, en sus ritos, en su servicio en el templo, que eso lo iba a salvar, ¿verdad? Y el Señor dice, no vas a entrar al reino. ¿Qué necesitaba Nicodemo? Y una persona para entrar al reino. Cualquier persona para entrar al reino, también Nicodemo, ¿qué es lo que necesitaba? Bueno, nacer de nuevo. Solo nacer de nuevo causa en una persona la obediencia a Dios. Solo nacer de nuevo causa en una persona la obediencia a Dios. Dios lo hace como un bebé, lo hace nacer de nuevo y Dios le da de su espíritu a ese bebé y el Espíritu Santo lo va a capacitar, lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Y ese bebé se va criando, se va criando, se va criando, ¿y a quién se va pareciendo? A Cristo, ¿verdad? Se va pareciendo a Cristo porque el anhelo de él es parecerse a Cristo, porque Dios lo hizo nacer de nuevo, le dio su espíritu, y el espíritu que está dentro de esa persona lo va a perfeccionar. No, pero ¿sabes qué? Yo soy tan carnal. Bueno, ¿sabes qué? Entonces tú lo que me estás diciendo es que eres más poderoso que el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no es Dios, ¿verdad? Bueno, es una blasfemia, y eso no es perdonado, ¿verdad? Cuando blasfemamos contra el Espíritu Santo, dice la Biblia que eso no tiene perdón. Cualquier pecado tiene perdón. Pero cuando blasfemamos contra el Espíritu, no tiene perdón. Bueno, una persona que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo y lo va a perfeccionar. Una persona que no ha nacido de nuevo no tiene el Espíritu y podrá tener mucha religión, muchos títulos, muchos diplomas, pero su vida va a mostrar que no vive como Cristo, ¿verdad? Y es bien, la palabra de Dios es bien clara. O te pareces a Cristo o te pareces al diablo. No hay un camino intermedio, ¿verdad? El nacer de nuevo causa en las personas obediencia a Dios, porque Dios lo va cambiando. Es Dios que hace la obra en la vida de cada persona. Entonces los hijos de Dios buscan la santidad y los hijos del diablo buscan la carnalidad, la maldad, las tinieblas. El hijo de Dios busca la luz, busca la santidad. El hijo del diablo busca el pecado. Juan capítulo 2, versículo 23.
al 25, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, él sabía que no creían en él, creían por sus obras, ¿verdad? El Señor no se fiaba de ellos porque no tenían fe, la fe verdadera, la fe salvadora. No una fe, ellos tenían una fe, ¿verdad? En un hombre, que creían que, bueno, el Señor Jesucristo era un milagrero, un profeta, pero no creían que era el Hijo de Dios. ¿Qué amaban estas personas? Y hoy en día es lo mismo, que aman los religiosos, que aman el mundo. Bueno, miren Juan 3:19. Juan 3:19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Por qué no damos cuenta nosotros que los hombres y los religiosos no son salvos? ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué nosotros nos damos cuenta de una persona que no ha nacido de nuevo? Porque no tiene obras espirituales, tiene obras carnales, ¿se entiende? Entonces tenemos que ser bíblicos y dejar de tapar, ¿verdad?, el sol con una mano, sabiendo que Dios ya nos da todo, las cosas. Bueno, el mundo, ¿por qué no se salva? Porque sus obras son malas, no han nacido de nuevo. ¿Por qué los religiosos no se salvan? Porque no han nacido de nuevo. Las personas que no creen no tienen la fe salvadora. Fe en Cristo como su sustituto en la cruz. Fe que Él murió en esa cruz por mi pecado, que murió y resucitó y está a la diestra de Dios, el cual tiene todo el poder y dominio sobre todo. Sí, eso se va a ver en la manera en que nos conducimos, en nuestras obras, en nuestra manera de hablar, ¿verdad? Los creyentes se conocen por sus frutos. El Señor dijo, lo van a conocer por sus frutos, no por lo que dicen, sino por cómo viven, los frutos del Espíritu. Y los que no tienen los frutos del Espíritu, tienen los frutos de la carne. Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Habla de los frutos. Lean la Escritura y tenemos que analizarnos nosotros, mirar la Escritura, decir, ¿qué fruto tengo yo? Pero tengo más fruto de la carne que del espiritual. Bueno, me tengo que analizar, a ver, o estoy en pecado o no he nacido de nuevo, ¿verdad? ¿Tengo dolor por el pecado? ¿Me siento mal cuando peco? Cuando defraudo a Dios y hago lo que a Dios no le gusta, ¿me siento mal o digo, no soy perfecto, bueno, Dios me va a entender. Señor, perdóname por mi pecado, tú me entiendes, ¿verdad? Sabes que no soy perfecto y bueno, está, sí, un poco carnal, Señor, ¿sabe? Y ahí nos justificamos. Y eso es lo que hacían los fariseos, ¿saben cómo? Cuando iban al templo a orar, ¿se acuerdan cuando fue el publicano y el fariseo? ¿Qué dijo el fariseo? Se justificó que no era igual que el publicano, ¿verdad? Bueno, muchas veces podemos caer en el error también nosotros y decir, Señor, gracias porque no soy como el mundo. ¿Viste cómo anda el mundo? Bueno, yo trato de andar mejor que el mundo, ¿verdad? Y eso es lo que hacían los fariseos. Miraban al publicano y gracias, Señor, porque no soy como pues este publicano, yo ofrendo, yo diezmo, no falto ninguna reunión, no ando en las cosas que andan en el mundo, yo me cuido, ay, gracias, Señor. Bueno, vemos que ahí no había nada de amor, no había nada de amor hacia Dios y al prójimo, ¿verdad? En cambio, el publicano, ¿qué hizo? No se comparó con el fariseo, sino que se comparó ¿con quién? Con Cristo. Dijo, Señor, sé propicio a este pecador, no soy digno de estar aquí. Soy un pecador y lloró por su pecado. Le dolía su pecado, él no se comparó con nadie, sino que se comparó con Cristo y vio su pecado y su bajeza espiritual. Y eso lo hizo humillar. ¿Se acuerdan? Cuando estuvimos cantando, si se humillar en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren y buscaren mi rostro, ¿verdad? Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice Dios, yo oiré. Bueno, a veces queremos que Dios me oiga, pero si yo no me examino, Dios no me va a oír, porque puedo tener pecado como hijo, ¿verdad? Y tengo que confesar el pecado. Bueno, pero la decisión es de la persona, ¿verdad? De elegir el camino. El camino, bueno, hay dos caminos, el camino de vida y el camino de muerte. El camino de vida es mirar a Cristo, que Él murió por mí, por mi pecado, que soy un pecador, me tengo que arrepentir y creer en el Evangelio, humillarme, ¿verdad? Ahí está el camino de vida, y ahí el camino de vida es vivir de rodillas, humillado, ¿verdad? Alabando a Dios, dándole gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo entrar, entro gracias a Cristo que Él murió por mí. Y yo lo que hago es humillarme y darle gloria a Dios. El camino de muerte es rechazar la palabra de Dios. Entonces debemos predicar a todas las personas el Evangelio, no hacer acepción de personas, ¿verdad? Así como Dios me eligió a mí y me salvó a mí, puede elegir
a otro pecador, ¿verdad? Y nuestro deber es predicar a los pecadores, predicar el Evangelio también dentro de los evangélicos, ¿verdad? Para que ellos también, el Evangelio tanto salva, condena, pero también edifica, ¿verdad? Tenemos que también predicar entre nosotros el Evangelio, hablar de la palabra de Dios, exhortarnos los unos a los otros. ¿Y eso qué es? Amor. Eso es amor, ¿verdad? Conocerán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. No, el problema de Isabel, ese pecado, el problema de Isabel, yo no tengo nada que ver, que se maneje. Yo no puedo decirle nada porque el problema de Isabel. No, si yo vi el pecado, yo tengo que decirle a Isabel el pecado, ¿verdad? Porque yo la amo. Y espero que ustedes me amen también y vean en mí, cuando yo me equivoco, que me digan mi pecado para que yo me pueda arrepentir y confesar el pecado, ¿verdad? Porque nos amamos los unos a los otros. Bueno, el mundo está muerto espiritualmente. El Evangelio es el que da vida espiritual. Pero los responsables de predicar el Evangelio, ¿quiénes son? Bueno, que vayan los otros evangélicos. No, el responsable soy yo, delante de Dios. Dios me eligió para eso, ¿verdad? Yo tengo que predicar el Evangelio a toda criatura, todos los días. No precisamos hacer campaña evangelística. No precisamos ir a hacer avanzadas, ¿verdad? El cristiano no precisa un día en especial para evangelizar. El cristiano evangeliza todos los días. Porque es el trabajo que tiene que hacer, ¿verdad? No salimos nosotros a trabajar todos los días. ¿Por qué? Porque así comemos. Yo necesito trabajar todos los días para que mi familia coma. Bueno, el cristiano necesita trabajar para Dios todos los días. El cristiano es cristiano todos los días. No es un cristiano de un día, de una evangelización, ¿verdad? El cristiano evangeliza todos los días. Bueno, Nicodemo, vemos en la vida de Nicodemo, el Señor lo dice, que estaba muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque él vivía para sí, para que lo alabaran. Él le gustaba que en las plazas le gritaran, maestro, rabí, le besaran la mano, ¿verdad? Él que le aconsejara, él encantaba, ¿verdad? Él no vivía para los demás, sino que él quería que vivieran para él. ¿Saben qué? Eso es egoísmo, ¿verdad? Por eso tanto el marido, ¿verdad? Vamos a ir a la casa, porque el hogar es lo que representa la iglesia. El marido es el que sacrifica por la esposa, ¿verdad? No es que el marido se sienta como lo enseñó el mundo y que la mujer corra a servirle. Eso es del mundo. El marido es el que corre a servir. ¿Por qué? Porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así el marido también lo mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Así como Cristo se entregó por su iglesia y se dio a sí mismo, dio su cuerpo, dio su vida para salvar a la iglesia, así el marido también ama a su esposa. Bueno, y eso lo ven los demás. ¿Cómo yo voy a predicar el Evangelio si yo en mi vida no vivo el Evangelio? ¿Qué respaldo tengo? ¿Verdad? Tienen que ver que nosotros respaldamos con nuestra vida el Evangelio. Juan capítulo 3, versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, Bueno, el no creyente no vive a la luz de la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Escritura es el que le muestra su pecado. Porque ellas le dicen su pecado. Muchos viven como Nicodemo, como los fariseos, una fachada de creyente, ¿verdad? Pero Dios dice, no se olviden ustedes. Ustedes tienen que nacer de nuevo. No tienen fe en el Hijo de Dios y no tienen fe en la religión, ¿verdad? Porque no quieren imitar al Hijo de Dios. Los que han nacido de nuevo imitan a Cristo. Los que no han nacido de nuevo no imitan a Cristo, ¿verdad? Sino que imitan a su padre, el diablo, y a los deseos de su padre quieren hacer. Su mente está llena de fornicación, de robo, adulterio, mentiras, de maldicencia, de hablar mal de los demás, ¿verdad? Y eso es lo que hace Satanás, y acusar, ¿verdad? Bueno, la luz de la Escritura es la que nos muestra nuestro pecado, y es la espada, ¿verdad? Cada vez que abrimos la Biblia saca la espada y penetra dentro de nosotros. Los cristianos deseamos que esa espada penetre. El mundo dice, no. El religioso dice, no me hablé de la Biblia. No me hablé de la Biblia. No me gusta que me hable de la Biblia. Háblame de amor. De amor, de sentimiento. Todo está bien, ¿verdad? No, y si vamos a un religioso y le mostramos su pecado, ¿qué dice el religioso? No me juzguen. Ustedes me están juzgando. No, nosotros no estamos juzgando a nadie. La palabra te está juzgando. Te está diciendo que estás pecando y que te tiene que analizar tu vida si eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo. Eso es lo que hace la Biblia. Nosotros simplemente repetimos lo que dice la palabra. ¿Saben qué? Los
religiosos se enojan con los creyentes, se enojan, ¿verdad? Y no se dan cuenta que están ciegos espiritualmente, que están muertos espiritualmente, y se nota en su forma de vivir, como Nicodemo, un maestro de la hipocresía. Así eran estos falsos fariseos, y hoy en día está lleno de religiosos, y dentro del ambiente, evangélico, lleno de religiosos, lleno de personas que piensan que son salvas simplemente porque pasaron adelante y levantaron la mano, pero viven como el diablo. En vez de vivir para Cristo, viven para el diablo, ¿verdad? Y bueno, se escudan por lo que hacen, por los años que llevan dentro de su religión, ¿verdad? Por los diplomas, por lo que han estudiado, por las reuniones que hacen, pero lo mismo que hizo Nicodemo, ¿verdad? Pero Nicodemo no había nacido de nuevo. ¿Cómo nos damos cuenta de esto entonces? Ellos quieren agradar a los hombres, ¿verdad? Ser visto por su secta, para que el mundo aplauda a su secta, los políticos lo aplaudan, ¿verdad? ¿Saben qué? Un predicador del Evangelio se para delante del púlpito y no va a agradar a los hombres. Va a hablar de este libro y ¿saben qué? Lo que está haciendo es tirando cuchillos. Y eso va a doler, se va a sentir incómodo. Un predicador que hace sentir cómodo a las personas es un falso predicador. ¿Saben por qué? Porque la Biblia, hablar la Biblia y predicar bien y exhortar y enseñar el texto enseñar todo el contexto bíblicamente, eso va a herir a las personas. ¿Por qué? Porque es espada. Es la espada. ¿Y sabe qué? El predicador no lo van a querer, ¿verdad? No lo van a querer mucho. ¿Por qué? Porque simplemente habla de lo que dice la Biblia. Él no está para agradar a los hombres, ¿verdad? Entonces, el predicador tiene que enseñar lo que dice la Escritura. ¿Para qué? Para que la Escritura haga la obra. Que la iglesia esté llena de gente viva, nacida de nuevo, no muertos, engañados por religiones, ¿verdad? No estamos para agradar a los hombres. Y acá nos damos cuenta, como dice Juan, capítulo 3, versículo 21, el que practica la verdad. Bueno, ¿saben cuál? Una persona que es nacida de nuevo, se va a ver, como dice Juan 3, 21, porque practica la verdad. Ellos no practican la verdad, no la defienden, al contrario, ¿verdad? Defienden el pecado. El hombre defiende el pecado. Los religiosos defienden el pecado. Como nosotros ya lo hemos vivido. Nosotros sabemos un lugar así, que defendían el pecado, ¿verdad? En vez de defender la Escritura, defendieron a los hombres y defendieron el pecado. Y entonces, ¿qué es lo que nos están mostrando? Que viven en tinieblas, no defienden la verdad. ¿Saben qué? Los hermanos que están muriendo en distintas partes del mundo, eso me están mostrando que defienden la verdad, ¿verdad? Porque no los quieren, son perseguidos, ¿verdad? Bueno, muchas veces hablamos con nuestra esposa, bueno, ¿por qué aparentemente en el mundo no va tan mal? ¿Por qué tenemos tantas aflicciones? ¿Sabes por qué? Porque estamos molestando, porque estamos predicando la Biblia, estamos predicando el Evangelio, y a Satanás no le gusta. ¿A Satanás qué le gusta? Gente que cree que es cristiana y está sentada en la iglesia y no hace nada. Eso es lo que le gusta a Satanás, porque no le molesta. Pero ¿saben qué? A Satanás le molesta que predican el Evangelio, que exhorten a las personas, que le muestren su pecado. Eso a Satanás le molesta. ¿Y saben qué? Va a tener el mundo en contra tuyo. Y va a ser perseguido, como están siendo perseguidos otros hermanos. Ojalá que acá en Uruguay, ¿verdad? Podamos, sí, tener persecución o tener problemas, ¿verdad? Por predicar el Evangelio. ¿Y sabes qué? ¿Por qué lo tienes? Porque estás siendo fiel al Señor. A mí no me pasa nada. Vos sabés que a mí nadie me molesta. Y sí, si no molesta al enemigo, ¿quién te va a molestar? Estás ahí, ¿verdad? Tranquilo, estás satisfecho, estoy bien. Así ya alcanzamos, estamos como Nicodemo, ya alcanzamos. Salimos de aquel lugar, ya está, ya hicimos todo. No hicimos nada. Simplemente recién comenzamos. Recién empezamos a trabajar. Entonces tenemos que ser como Pablo, tener el sentir de Pablo. Prosigo a la meta, no lo he alcanzado, ¿verdad? Y Pablo estuvo hasta lo último y dijo, wow, llegué hasta lo último, he guardado la fe. Voy tranquilo a que me corten la cabeza, porque llegué a la meta. Bueno, si Cristo viene hoy, ¿llegamos a la meta? Llegamos a la meta y ¿saben qué? Como hemos visto en la historia, ¿verdad? Lutero fue un reformador en la Iglesia Católica, que surgió el protestantismo, o los protestantes, ¿verdad? Donde vino, las 5 tesis, ¿verdad? De Lutero, que la salvación es por fe en Cristo, y en la obra que hizo Cristo en la cruz, no por las obras de los hombres.
que no alcanzamos la salvación por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. La salvación es solamente por creer, solo por gracia, ¿verdad? No la merecemos, merecemos el infierno, pero por regalo de Dios, Dios nos regala la salvación. Enseñó que las Escrituras son la autoridad máxima del creyente, no es un pastor, no es una misión, no es una dominación, como estábamos habituados nosotros, ¿verdad? Bueno, eso es falso. Bueno, ya Lutero peleó dentro de la Iglesia Católica y todos estos problemas que hoy en día, lamentablemente, las iglesias evangélicas tienen el mismo problema que tenían en el tiempo de Lutero. Bueno, los hombres son los que mandan, ¿verdad? La Biblia no tiene la autoridad, sino que son la misión, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? No, vamos a hacer lo que dice el pastor, porque vamos a cerrar la Biblia, porque no, la Biblia no nos confronta mucho. No, la Biblia tiene que ser abierta, el creyente se guía por la Biblia. Bueno, que la salvación se consigue por obras, ven al templo, ven a servir, a esto, vas a aquello, y vas a entrar al cielo. Bueno, eso mismo pasó en el tiempo de Lutero en la Iglesia Católica. Hoy en día está pasando en la Iglesia Evangélica. ¿Saben qué? Se necesitan hombres que se levanten y digan, esto no es bíblico, esto no es lo que enseña la Biblia, esto es una herejía. Ustedes están haciendo una herejía contra Dios, ¿verdad? Por eso el creyente debe vivir para glorificar a Dios. Y esto es lo que hace el creyente. El verdadero creyente está dentro de la iglesia glorificando a Dios. Es un defensor de la palabra de Dios. Es aquel que está enseñando la palabra de Dios, el que la está viviendo. Esto se ha perdido en muchas iglesias evangélicas. Satanás, dentro de la iglesia, muchas iglesias evangélicas, ¿verdad? Está dentro, puso su gente, sus demonios, y ahí están todos contentos, ¿verdad? Con la religión, con las obras, con el evangelio de la prosperidad, con la psicología dentro de la iglesia, con el socialismo dentro de la iglesia, y ahí todos, somos todos amigos, somos todos hermanos. ¡Qué bueno! No hay hombres que se levanten, ¿verdad? Se necesitan luteros que se levanten en la iglesia evangélica para que defiendan la palabra de Dios, como lo están haciendo otros hermanos en distintas partes del mundo que están muriendo por predicar el evangelio. Ojalá que nosotros podamos en esta pequeña congregación estar haciendo lo mismo, ¿verdad? Practicando la verdad y viniendo a la luz para que nuestras obras sean manifiestas que están hechas en Dios. Vamos a orar. Padre, oh Dios, toda la gloria es para ti, oh Dios, por tu palabra. Señor, y al ver tu palabra, Dios, cuánto necesitamos, Dios, hacer para ti. Sin duda no hemos hecho nada, Señor amado, a comparación de todo lo que has hecho tú para nosotros. Señor, perdónanos, Señor, por fracasar y por flaquear. Perdónanos, Señor amado, como iglesia, oh Dios, por muchas veces estar satisfechos. Ayúdanos, Señor amado, a no ser religiosos, sino a ser cristianos, que vamos a la luz, que defendemos a la luz y amamos la luz, Señor amado, y enseñamos la luz a los demás. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros. Y Señor amado, gracias por tu palabra que nos confronta y nos muestra nuestros pecados y nos muestra nuestras debilidades. Señor, gracias porque ella es perfecta. Nosotros no somos perfectos. Pero nuestro deseo es perfeccionarnos, Señor. Queremos perfeccionarnos. Y queremos, Señor amado, que nuestra vida esté más santificada en tu palabra. Porque sabemos que Cristo viene a buscar una iglesia santificada. Una iglesia que te ame y hace para la gloria de tu nombre. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por orar por nosotros y seguirnos y por compartir. Por favor, continúen orando para que, bueno, poder predicar la palabra y que nuevas almas puedan escuchar la palabra de Dios y, bueno, que la iglesia esté activa también, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Muchas bendiciones y que pasen lindo.